Bueno, yo soy Daniel Mauricio Torres. En esta ocasión voy a mostrarles la presentación que habla sobre la población en mi país, Colombia. Toda esta presentación fue hecha a partir de los datos proporcionados por la propia página del DANE, que usó distintas herramientas como lo que vienen siendo las encuestas, los cuestionarios y también los grupos focales. Esta presentación se va a enfocar principalmente en los aspectos de cuántos somos, de dónde estamos y de cómo vivimos. Al final se hará una pequeña conclusión analizando un tema en específico que me llamó la atención después de haber recopilado y analizado todos estos datos. Bueno, primero que nada, hablar sobre el hecho de cuántos somos las personas residentes aquí en Colombia. Pues tenemos como tal la información que nos brinda el DANE de que las personas censadas que están en hogares particulares son 43 millones 800 mil personas y hay otras 300 mil personas que están en lugares especiales de alojamiento. Esto implica que hay al menos un 0,7% de estas personas censadas con efectividad que viven directamente en hogares que no son propios, que son gente que probablemente tuvieron que ser alojadas por distintas situaciones duras que sufrieron en su vida. Luego tenemos que sumarle los otros 4 millones de personas censadas en hogares particulares que no estuvieron efectivamente censadas como los primeros 44 millones y nos da un total de 48 millones. Este es nuestro 100% de población que hay en Colombia. Entonces la siguiente cifra que nos da el DANE es acerca de que hay un 51,2% de mujeres acá en Colombia, dentro de este 100%. Por lo tanto, tenemos que al menos unos 24.611.000 personas son mujeres en Colombia y por otra parte, los hombres, que son el 48,8%, son 23.164.000. Esto implica que al menos hay un equilibrio bastante notable dentro de la cantidad de mujeres y hombres que hay en Colombia actualmente, basándonos en el censo del año 2018. La siguiente información que nos brinda el DANE directamente es acerca de los grupos de edad. En esta lo que nos brindó el DANE es que el 22%, 22,6% de la población están entre los 0 y 14 años. Luego el 68,2% está entre los 15 y los 65. Y el 9,1% es ya mayor de 65 años. Esto demuestra una muy gran diferencia entre la cantidad de personas que son jóvenes y adultos jóvenes con la cantidad de personas que son adultos mayores e incluso también con los menores de edad, dando así en que 10 millones y medio de personas son al menos menores de edad, 32 millones, casi 33, son entre lo que viene siendo un adolescente, un adulto y un adulto ya un poco más mayor, y ya lo que viene siendo apenas un 4 millones de personas son como tal mayores de edad que vengan a ser adultos mayores de 65 años. En la siguiente diapositiva podemos ver que la distribución de la población por sexo y por edad no ha cambiado mucho entre lo que viene siendo el año 2005 y el año 2018, que es del censo del cual estamos extrayendo la información de forma directa. Aquí podemos ver en la gráfica cómo la mayor cantidad de personas sigue estando alrededor de entre los jóvenes de edad adolescentes y los adultos. Y entre más vamos avanzando hacia mayores edades, la cantidad de personas es menor. Esto obviamente por la, el promedio de vida que tiene una persona. Ya entonces, para empezar a hablar sobre el nivel educativo, la primera diapositiva que tenemos aquí habla sobre la asistencia escolar en personas que están entre los 5 y 24 años, que es el promedio de edades donde más que nada asisten a las escuelas. Pues tenemos este mapa que nos dibuja principalmente por colores el porcentaje de asistencia hacia a la escuela. Por lo tanto, tenemos que, por ejemplo, en ciudades, en lugares como Bogotá, la asistencia es mayor al 70%, pero en lugares como Vaupés, Bichada o Arauca, la asistencia es menor o igual al 65%. Esto implica que son al menos unas 267.000 personas que no están yendo directamente a una escuela y no están recibiendo educación. Esto es un porcentaje un poco acercado también a lo que viene siendo La Guajira o Cúcuta.
Esto va a tener una relación con la conclusión que daremos y con otras diapositivas más adelante. En la siguiente diapositiva podemos ver cuál es el nivel educativo alcanzado por lo que viene siendo cada departamento de Colombia. Entonces podemos notar que por lo menos en lo que viene siendo La Guajira, Guainía y Vaupés es mayor al 3% la población, el porcentaje de población de cada uno de estos departamentos que solamente llegó al nivel educativo preescolar. Haciendo la suma de cada una de las poblaciones de esos tres departamentos y sacando sus porcentajes, podemos notar que son al menos más de 29.000 personas que directamente no tuvieron una educación mayor que el nivel de preescolar. Lo siguiente es en cuanto al nivel de fecundidad por edades. Entonces, para este caso lo que hicimos fue tomar en cuenta el censo, la primera de la tabla del censo del 2018 y también hacerle una comparación con la tabla de lo que fue un censo prematuro en 2022 donde apenas se tomaron en cuenta los primeros meses. En esta tabla se puede notar que para el 2018 el mayor nivel de natalidad por edades era entre los 20 y los 24 años, donde tenemos unas 186.000 personas de 650.000. Esto implica alrededor de un 28,7%, casi un tercio de la fecundidad por edades. Eso implica que para estas edades y también si notamos el resto de edades y números que siempre van entre los 15 hasta los más o menos 34 años, siempre es bastante joven y bastante prematuros los embarazos que se presentan en Colombia. Además de que si hacemos una comparativa con lo que fue en el año de 2022, pues prácticamente fue el mismo resultado, yendo desde lo que era entre 15 y 19 años hasta la parte de 30 a 34, donde se presentaba el mayor nivel de fecundidad, siendo un porcentaje bastante igual el de los 20 a 24 años con un 27,5%. Entonces, tomar en cuenta que el promedio de hijos por mujer, basándose en el censo de 2018, es 1,57, debido a que si tomamos en cuenta la cantidad de personas que están entre los 15 y 65 años, y haciéndose estos 32 millones de personas, como lo vimos en diapositivas pasadas, si le sacamos un 51% de esas personas que son las mujeres, tenemos 16 millones de mujeres. Y luego tenemos la gente menor de edad, que son los 10 millones de jóvenes, niños y niñas, que hay según el censo. Pues nosotros podemos hacer aquí una pequeña regla de 3 que nos dice que es al menos 1,5 niños hijos por mujer. Ya entonces, saliéndonos de la parte de el cuántos somos, pasamos a la pregunta de dónde estamos. Basándonos en las estadísticas, se tiene que al menos entre los 15 y los 29 años los departamentos con el mayor porcentaje de población son el Amazonas, Putumayo, Guainía, Bichada, Guaviare y Arauca. Esto implica que de estas 32 millones de personas iniciales, la mayoría vienen de estos lugares, más o menos un poco más de la mitad. También tenemos que la distribución de la población es de un 76% en cabeceras municipales, lo que viene siendo en 2005, y a 2018 no ha cambiado mucho, ya que es un 77%. Esto implica que en las cabeceras municipales al menos hay unas 37 millones de personas que viven directamente en estas ciudades principales. También por otro lado tenemos que en los centros poblados, estos pequeños pueblitos y estos lugares muy bonitos para ir a viajar, tenemos el 7,1% de las personas. Eso implica unos 3.300.000 personas. Y en los espacios rurales más esparcidos, como vienen siendo el Amazonas, el Mayo, Guainía, Bichada y todo este tipo de cosas, tenemos en total un 15,8% de viviendas, donde puede ser alrededor de unas 7.700.000 personas. Aparte de esto, para lo que viene siendo la migración interna, esto está dividido por varios departamentos, pero la principal, en mi opinión, viene siendo la región central, que tuvo un 26%, por ejemplo, de
migración hacia otros lugares como por ejemplo Bogotá, siendo este el lugar más cercano, implicando en estos casos unos 5.200.000 personas. Aparte de esto, también hay que tomar en cuenta lo que viene siendo el analfabetismo, donde tenemos que está otra vez este mapa dibujado de Colombia dividido por departamentos, donde a partir de los colores podemos ver que los lugares donde el analfabetismo de las personas que son más o menos de 15 años en adelante, donde ya deberían tener un nivel educativo que les permita evitar estas cosas, pues es mayor al 10% en lugares como viene siendo Córdoba, Sucre, Chocó, La Guajira y Bichada. Más que nada se vuelven a repetir algunos lugares como La Guajira y Bichada que están presentes en varias de estas estadísticas punta de mapas. También tenemos que si sumamos estos lugares y sacamos el 10%, son alrededor de unas 400.000 personas, más de 400.000 personas que directamente son analfabetas y son mayores de 15 años. Entonces, para continuar, la tercera sección es acerca de cómo vivimos. Pues tenemos que el total de viviendas entre lo que vino siendo en el 2005 y el 2018 subió unos 3 millones, ya que tenemos 13 millones en 2018 y el total de hogares como tal son unos 14 millones. Esto implica que al menos viene siendo una casi tercera parte de lo que es necesario cubrir para la cantidad de personas totales en Colombia. Aparte de esto tenemos como tal la proporción que son los hogares según el número de personas primero que nada. Tenemos por ejemplo un cambio bastante interesante entre el 2005 y el 2018 y es que por ejemplo el número de personas que eran unipersonales de viviendas unipersonales donde solo radicaba una persona pues aumentó considerablemente en unos 7%. En cuanto a dos personas también aumentó considerablemente, mientras que en cambio las tres personas aumentó un poco menos, las cuatro personas por vivienda disminuyó y las cinco o más personas, las viviendas con población extensa, disminuyó en una gran cantidad. Esto implica que las personas empezaban a ser más, pero a vivir en menos cantidades por hogares. Eso implica que las familias eran cada vez más reducidas a pesar de ser aún más personas. También tenemos, por ejemplo, la jefatura de los hogares, donde se puede notar que ha habido un cambio entre lo que vino siendo 2005 y 2018 al haber una mayor igualdad y equidad en cuanto al papel del hombre y la mujer en el hogar, ya que en 2005 aún se veía una gran predominación de los hombres en los hogares gracias a este 70%, mientras que se fue aumentando hasta que se fue aumentando la jefatura de las mujeres hasta que en el 2018 se llegó a un 40%, ya casi estando cerca de igualarse el de los hombres. Por otra parte, también tenemos el acceso a los servicios públicos, donde en estos no ha habido una gran cantidad de cambios, pero lo más importante ha sido la adquisición de sistema de recolección de basuras y de Internet en el cambio hacia el 2018. Por otra parte, por ejemplo, lo que viene siendo el consumo de gas natural ha aumentado en el 2018 de un 40% a un 66%. 26% implica tanto la cantidad mayor de gente que alimentar, por lo cual gastar más gas, como también una mayor cantidad de viviendas. Por último, quiero llegar a las conclusiones y esta es la parte donde se quiere donde requiere hacer un pequeño análisis y el análisis en el que yo me quiero enfocar es acerca sobre la educación, sobre lo que viene siendo el nivel de preescolar al cual se llegó, la asistencia escolar y el analfabetismo. Para esto se tomó en cuenta las tres gráficas que vimos previamente y podemos notar que los lugares más afectados casi siempre venía siendo por los lados de La Guajira, el Bichada y Arauca. Esto llama la atención ya que nos hace notar que estas son zonas por lo general más abandonadas por el Estado y en las cuales la educación no llega a un mayor nivel, incluso en muchos casos que lo preescolar y se quedan como analfabetas lastimosamente. Esto ha evitado también el desarrollo de estas zonas y es la mayor conclusión y la mayor tristeza que se puede encontrar dentro de estas tres estadísticas.